Pues John, para beneficio de todas las personas que nos acompañan, a quienes agradecemos que nos estén visitando tanto en el salón, esta es su Escuela Espírita Allan Kardec, quienes nos visitan por primera vez sepan que esta es su casa. Y para quienes nos están visitando virtualmente, la mayoría de ustedes lo saben también. Esta es su casa virtual, su casa física. Este es el lugar en donde nos reunimos para aprender, para compartir, para crecer, para cada día tratar de ser un poquito mejor. Agradecemos mucho su presencia virtual, su presencia física, como dijimos anteriormente, y hoy tenemos el placer y el gusto de entrevistar a John Ainsworth. De John, biográficamente, no voy a decir mucho porque su biografía está en el propio libro, que es la razón de por qué nos estamos reuniendo en la mañana de hoy. Sí les puedo decir algo y yo espero que John no se sonroje, y si se va a sonrojar, apago el micrófono para que no lo escuche mientras lo digo. Pero John es realmente un paladín del espiritismo. John, desde muy joven, John, ¿a qué edad fue que te topaste con aquel reto amistoso que te hizo David Grossbater de leerte el libro de los espíritus? Pues algo así como a los 17 años. Exacto. Ya han pasado más de 10 de eso. Claro. En tiempo espiritual, ¿verdad? Porque cuenta distinto. Claro. Pues realmente, John, desde que se comprometió con lo que comprendió que el espiritismo tenía que plantear y traer a bien a nuestras vidas, se ha convertido en un divulgador, no solo nacionalmente en su querida Venezuela, sino internacionalmente. En otros tiempos, John viajó, podríamos decir que literalmente el mundo, distintas latitudes, en los mismos países, muchos centros espíritas, universidades, anfiteatros, lugares públicos y actividades privadas, siempre hablando, divulgando, compartiendo lo que la filosofía espiritista tenía que plantear desde una perspectiva racional, laica y libre pensadora. Y por esto hoy nos enriquecemos y nos enorgullecemos de tener a John como invitado para dialogar un poquito en torno a la más reciente edición o realmente la reimpresión autorizada de su libro Los Fundamentos del Espiritismo. Y cuando digo reimpresión autorizada es porque no fue una aventura a la que nos lanzamos, sino que más bien John nos ha cedido los derechos de autor de esta edición para apoyar a la Escuela Espírita Allan Kardec y que a su vez podamos divulgar una obra que consideramos lectura obligatoria para todo espiritista. Así que con esa introducción, ya que vamos a abundar sobre ello, John, nos gustaría comenzar preguntándote, inicialmente, ¿qué te motivó a escribir el libro Los Fundamentos del Espiritismo? Muchas gracias, José, por tus generosas palabras. Reitero el saludo fraterno para ti, para Iván, que lo veo por allí tras bastidores, y para todos los amigos de la Escuela Allan Kardec, para Nidia, que la veo por allí, presidenta de AMEPA, y para tantos amigos de Puerto Rico, de América y de Europa. A todos mi saludo muy fraterno. José, permíteme un comentario antes de atender tu pregunta. Mira, no quiero dejar pasar la oportunidad de expresar lo que tú conoces, porque lo hemos hablado personalmente, y lo que muchos de quienes ahora puedan estar participando lo saben. Y es el profundo afecto que a mí me une con Puerto Rico. Hay muchísimas razones personales, históricas, doctrinarias que me unen con el pueblo boricua, con la Isla del Encanto, y casi enlazando con el tema de tu pregunta, después de Venezuela, el primer país con el que yo me vinculé, siendo un joven de 18 años, fue exactamente, desde el punto de vista espírita, Puerto Rico. Porque comenzando a editar la revista Evolución en 1969, pues la envié por correo en los sistemas que se empleaban entonces,
a espíritas de los cuales tenía referencia en la isla. Y la reacción fue extraordinaria. Yo recuerdo muchísimo a personalidades como Emiliano Acosta en Cabo Rojo, como Jorge Quevedo y Juan Inés Saliba en Ponce, y a muchísimos otros destacados expositores, divulgadores del espiritismo por toda la isla. Y muy pronto hice mi primer viaje, y tenía yo alrededor de 20 años. Mi primer viaje, y empecé a recorrer pueblos de Puerto Rico, ciudades mayores, y a conocer sus centros espíritas. Y fue donde me encanté con la personalidad de los espíritas y el trabajo que han heredado, la herencia que recibieron de sus antecesores en el movimiento espírita, y cómo mantuvieron y mantienen las grandes instituciones. Y me encantó cuando conocí Lumen en Ponce, cuando conocí Amor al Bien en Cabo Rojo, Renacimiento en Mayagüez, y así por consiguiente. Y luego la relación con AMEPA, con Belén Gago de Rivera y su esposo, y toda esa galería de mujeres extraordinarias hasta el día de hoy, fue una experiencia notable. Y el conocimiento de la historia espírita de Puerto Rico y del mundo general, pero en este caso de Puerto Rico, me permitió valorar muchísimo algo que a veces las nuevas generaciones no conocen. Es el inmenso esfuerzo de los espíritas puertorriqueños desde el siglo XIX, desde que era una colonia española, y luego la transición hacia el dominio de los Estados Unidos, y luego la relación con el Estado Libre Asociado. Y conocer toda esa experiencia fue extraordinaria. Para mí fue inolvidable el día que fui a Luquillo a hacer un homenaje a Matienzo Cintrón. El día que hablé en el Instituto de Cultura Espírita en San Juan para un homenaje a Corchado y Juarbe. En otra ocasión en Renacimiento, hablando de los poetas puertorriqueños, de tantas denominaciones que sería muy largo ahora comentar. Pero en resumen, haber tenido esa vinculación con tantos espíritas. No quiero dejar de nombrar a don William Colón, una referencia importante con quien tuve el placer de conocerlo personalmente, con Luz Santana, con el Néstor Rodríguez Escudero, con doña Guillermina de Fermaín, a quien conocí en Ponce, en Lumen, la primera presidenta de CEPA. En fin, tantos y tantos que me perdonen que ahora se me olvidan, pero para mí una experiencia maravillosa. La condición del puertorriqueño, orgulloso de su español, de su idioma español, del puertorriqueño trabajador. A mí don Emiliano Acosta me dijo una vez, allí en su casa en Cabo Rojo, donde me hospedó, me dijo: a mí no me gustan los bonos, yo tengo 2 manos para trabajar, y soy un pescador y soy un trabajador. Y eso me encantó de la perspectiva espírita. Y así por consiguiente, tantas otras personalidades, y las publicaciones, las revistas, los autores espíritas de antes y de ahora. En resumen, pues un vínculo muy, muy afectuoso con Puerto Rico, con su historia en general, historia espírita, con su pueblo, con todo ese esfuerzo. Bueno, resumo en relación con tu pregunta, José. Cuando yo comencé en el movimiento espírita, en el CIMA, después de los 17 años, y poco a poco conociendo la Federación Espírita Venezolana, dirigida por Pedro Barbosa La Torre, y otros grupos espíritas y el mismo CIMA, poco a poco me di cuenta que la metodología de estudio en los centros espíritas tenía algunas fallas, particularmente la falta de una sistematización en los conocimientos. Alguna vez me encontré grupos espíritas en Venezuela y en otros países que el método, y pongo esta palabra aquí entre comillas intencionalmente, el método de estudio era
que el grupo se reunía y después de una oración, como era de costumbre, ponían un libro Los Espíritus sobre la mesa o el Evangelio según el Espiritismo, de preferencia, y el director decía: hoy los espíritus nos van a iluminar lo que vamos a estudiar. Y abría el libro al azar y la página que saliera, ese era el tema a estudiar. Y yo dije, esto no puede ser. Esto no puede ser. La pedagogía de Kardec, que fue una lección para nosotros. La orientación del pensamiento espírita con Denis, con Deland, con los clásicos y con los contemporáneos, no puede ser que los espíritas aprendan con semejante método, si es que cabe la palabra, empírico. Es necesario que haya libros que ordenen los conocimientos, que fundamentados en Kardec empleen un lenguaje actual y logren con cierto orden logren trabajar, exponer en obras el pensamiento espírita. Entonces mi respuesta en síntesis a esto es que me llevó a escribir el libro Fundamentos del Espiritismo, me llevó la convicción de la necesidad de ofrecer a los espíritas un texto, no el único ni mucho menos, un texto más, pero un texto hecho con buenos fundamentos sobre Kardec, con una visión de la cultura moderna, en el marco del laicismo, del libre pensamiento, del racionalismo y con una visión pedagógica. Y yo creo que eso explica el por qué este libro ha tenido éxito. Hoy estamos presentando contigo, José, la 15ª edición de este libro, tomando en cuenta la edición en castellano. Lleva 15 ediciones, aparte de las ediciones hechas en castellano, me refiero a Venezuela, España, la edición argentina y la edición puertorriqueña ahora. Y también la edición en Brasil, en portugués, y la edición en inglés que circula por Amazon. Excelente, John. Y no sabía que se había editado ya en portugués, lo cual de por sí es excelente noticia. Así que me acabo de enterar de algo maravilloso, porque tenemos en nuestras redes muchas personas conocidas, muchas amistades de la escuela que son de Brasil. Por consiguiente, quienes no sabían que John Aispurua había publicado este libro, pero no solamente que que lo publicó, sino que también existe en portugués, tendrán ahora una referencia que, sin temor alguno, yo voy a dar mi opinión y la di ayer, la doy hoy y la daré mañana. En mi opinión, y he leído un poco de literatura espiritista en castellano, el mejor libro actualmente publicado que explica lo que es el espiritismo se titula Los Fundamentos del Espiritismo, escrito por John Aispurua. Literalmente el mejor. Tanto es así, John, que desconociendo ese bagaje, esa intención tuya de tener alguna literatura que le diera forma a una metodología entonces de aprendizaje y de estudio del espiritismo, este libro es parte de la bibliografía básica, de la primaria, de la inicial que tenemos en el curso que ofrecemos en la Escuela Espírita Allan Kardec. Porque no tendría sentido hablar de espiritismo sin utilizar el libro Los Fundamentos del Espiritismo. John, una segunda pregunta. ¿Cuándo salió la primera edición? ¿Cuándo la publicaste? Sí, José, antes de ello un comentario, porque yo quisiera agradecer públicamente a los espíritas que generosamente han hecho las traducciones del libro. Comienzo por la edición brasileña, cuya traducción ha sido realizada por la profesora y gran amiga, una espírita notable, la profesora Leile Cacachi, de São Paulo, Brasil. Y el centro José Barroso, donde ella participa y es una dirigente fundamental, se ha ocupado de su distribución en Brasil. Y felizmente, feliz o infelizmente, según se vea, el libro está totalmente agotado. Y en este momento la profesora Cacachi está trabajando con algunas correcciones y algunas adaptaciones, actualizaciones. Está trabajando en una nueva edición
mucho más incluso numerosa en la tirada para cubrir esa importante demanda que hay en Brasil. Y de la misma manera quiero agradecer a un grupo de espíritas de habla castellana, pero con dominio del inglés, que hicieron la traducción al inglés. No puedo olvidar que algunos puertorriqueños participaron en ello. Por ejemplo, nuestro buen amigo Jesús Soto, nuestro excelente amigo Juan Albino, nuestra amiga Tania Tristancho de Miami, y creo que algunos otros trabajaron en eso en Puerto Rico y en Estados Unidos y colocaron esa edición magníficamente traducida al inglés en Amazon. Y la idea, José, de este, tú me preguntabas, José, acerca del libro. La primera edición. La primera edición. Y la primera edición fue de 1990 aproximadamente en Caracas. Y a partir de allí hubo sucesivas ediciones en las que yo aprovechaba, como es natural, siguiendo el ejemplo de Kardec. Esto es bueno aprovechar de decirlo. Hay quienes imaginan que el libro de los espíritus que ahora leemos es el de la primera edición de Kardec, y todo lo contrario. Sí, Kardec continuamente introducía modificaciones como producto de su experiencia. La primera edición del libro Los Espíritus, la del 18 de abril de 1857, que es la fecha que solemos tomar como fundacional, y yo he dicho que eso tiene algún matiz, porque ese libro, esa primera edición, contenía 501 preguntas, y sería a partir de la segunda edición con 1019 preguntas y respuestas de los espíritus. Es decir, quizás la verdadera fecha de edición del libro Los Espíritus que utilizamos universalmente es la segunda edición y no la primera. Pero Kardec modificó todas sus obras y modificó, antes del libro Los Medium, escribió una introducción práctica a las manifestaciones espíritas, y así por consiguiente. Bueno, siguiendo ese ejemplo, yo me he permitido en cada edición, siempre que sea posible, cuando no es una reproducción fotográfica, me he permitido ampliar información. Y es lo que estamos haciendo con la edición brasileña. Esta edición puertorriqueña de hoy, comparada con la primera edición de 1990 en Caracas, es por lo menos un 30 o 40% más del libro original. Muy bien. John, principalmente te hago la pregunta de cuándo comenzó, porque entonces ha habido una gran trayectoria y estoy seguro que debes estar pensando, basándome en lo que acabas de decir, estás pensando entonces en hacer una próxima revisión, una próxima edición posteriormente. Sí, José, y de hecho me he comprometido con la profesora Cacachi para la nueva edición brasileña. Me he comprometido en un par de capítulos nuevos totalmente. Y con los editores en España, mi buen amigo Josep Torres de Cataluña, me he comprometido también a ya ellos hicieron una edición española, que es la segunda o tercera en España. Me he comprometido también a una ampliación. Voy a aprovechar, José, he visto por allí una preguntita de un gran amigo brasileño que está asistiendo por aquí. Sí. Y aprovecho de saludarlo. Es nada más y nada menos que Salomón Jacobin Chaya, uno de los líderes espíritas fundamentales del movimiento espírita brasileño y del movimiento alrededor de la cepa. Y Salomón ha traído al recuerdo el ESDE, es decir, el estudio sistemático de divulgación espírita, ¿no? El estudio sistemático de estudios espíritas. Esa fue una iniciativa en la cual Salomón tiene una huella fundamental. No me atrevo a asignársela totalmente a él, pero cuando él era presidente de la Federación Espírita del Estado de Río Grande do Sul, en Porto Alegre, lanzó esa campaña de estudios sistemáticos o estudios sistematizados del espiritismo, y eso fue un impacto extraordinario. Pues me imagino que Salomón pone el tema
en relación con lo que decía antes de la necesidad de que haya una visión de estudios sistemáticos del espiritismo y no que el espiritismo se estudie al azar de manera improvisada, sino que toda una pedagogía debe estar implícita en el estudio del espiritismo. Y de hecho, ciertamente, John, no solamente agradecemos a Salomao por visitarnos, Salomao encuentra tiempo y espacio para estar involucrado en múltiples actividades. De igual manera, todas las amigas y amigos que se han ido conectando, les recordamos que tenemos los micrófonos apagados simplemente para evitar cualquier interrupción, ruido ajeno o accidente. Pero por favor, sus preguntas o comentarios, escríbanlo ahí en el chat, que como pueden ver, John tiene acceso directo a ellos. John, tengo una anécdota que no te había compartido previamente en nuestra visita a Venezuela, en aquel momento en que tan gustosamente nos atendieron y nos ayudaron grandemente desde el movimiento CIMA, y tú te encargaste personalmente de estar con Iván y conmigo, como decimos aquí, para arriba y para abajo. Pero quiero contarte entonces una anécdota que a través del tiempo he valorado en torno a tu libro y la razón de la pregunta de cuándo fue esa primera edición. Mencionaste que fue en 1990, ¿cierto? Tu primer libro, Lucía, y permítame mostrarles una imagen. Y estoy mostrándoles aquí en el salón, John, una imagen de lo que fue la primera edición del libro, Los Fundamentos del Espiritismo, carátula azul, con una silueta de una cara en el centro, círculos concéntricos. Esa primera edición, John, llegó a mis manos a través de las manos del amigo Juan Albino cuando yo tenía 17 años. En aquel momento, Juan me dio unas palabras muy generosas. Podríamos decir, si estuviéramos en otra escuela filosófica, unos augurios, por decirlo de alguna manera, pero realmente sabemos la calidad de individuo que es Juan Albino, y él, entre todo lo que hizo, nos entregó ese libro. Cuando comenzamos a estudiar, a leer el libro Los Fundamentos del Espiritismo a los 17 años, nos percatamos que lo que pensábamos que estábamos practicando o creíamos de espiritismo realmente resultaba ser apenas superficial, resultaba ser apenas una creencia no fundamentada en la grandiosidad de esta ciencia, de esta filosofía. Así que, así como a los 17 años te impactaron con un libro espírita que te cambió la vida, te puedo decir que a los 17 años el libro Los Fundamentos del Espiritismo, esa edición, ya habiendo corrido un año de andar circulando, llega a mis manos y también impactó otra vida. Y eso trae esta pregunta, John. ¿Tienes retroalimentación, anécdotas en torno a todas estas ediciones que han circulado a través del mundo? Sí, hay todo un mundo de comentarios, de experiencias, de anécdotas en cada país, y algunas muy gratas y otras muy curiosas, ¿no? Y parto de la idea, José, de que tu propia experiencia, no lo sabía que a los 17 años, y en eso tenemos una coincidencia adicional, y eso me alegra mucho porque el que se enamora del espiritismo, lo que fue amor a primera vista, termina siendo un amor eterno. Y es el caso tuyo, el caso mío, el caso de muchos otros. Y en efecto, esa experiencia tuya la conozco con muchísimas otras personas. El propio caso de Juan Albino. Juan Albino, que llegó a ser una figura, una referencia al movimiento espírita durante varias décadas, y recordado por no solo por su talento y sus conocimientos, sino por su bonomía, su calidad humana, su espíritu de fraternidad, ¿no? Así es. Y quiero decir que quien era espírita en ese hogar era su esposa, Mili, a quien siempre saludo con todo mi corazón.
Bueno, y Mili me lo dijo más de una vez, y luego Juan Albino también, que ella trataba de llevar a Juan al espiritismo, a su esposo, y Juan se resistía. Su mentalidad más bien racionalista, más que religiosa, no le atraía el espiritismo, a pesar de que Mili viene de una familia espírita donde su madre, su abuela practicaban, en el modelo mediúmnico de sus tiempos, practicaban en casa, reuniones, se manifestaban los espíritus. Bueno, hasta que en una de las visitas que yo hice a Puerto Rico, y dictaba yo una conferencia para la Casa de las Almas, si yo mal no recuerdo, en Santurce, bueno, donde Julio Machuca presidía, allí Mili le dijo a Juan, hoy sí vas a ir conmigo. Necesito que escuches a este venezolano. Y yo debo decir, Mili lo ha dicho muchas veces y Juan siempre me lo repitió, que el conocerme, escucharme y adquirir un ejemplar de Fundamento del Espiritismo y hacerse él espírita fue una sola cosa. Él me lo dijo, yo me hice espírita por este libro y por las conferencias del autor. Casos como esos puedo referir prácticamente en todos los países de América. Hace poco aquí en España, realizamos un acto en la ciudad de Tarrasa, en Cataluña, cerca de Barcelona, donde una institución espírita cumple 150 años de actividad ininterrumpida y está activa. Mis estudios históricos me dicen que es la más antigua asociación espiritista activa del planeta. No conozco ninguna otra de semejante antigüedad que mantenga de manera ininterrumpida su actividad. Porque, por ejemplo, la Asociación Espiritista Constancia está en 145 años, desde 1877, y otras en Argentina vinieron después que todavía están activas. Pero Fraternidad Humana, incluso durante los 40 años de la dictadura clerical, militarista, franquista en España, que prohibió y persiguió el espiritismo, Fraternidad Humana se mantuvo funcionando en la clandestinidad. Bueno, traigo esto a colación porque uno de los directivos de Fraternidad Humana comentó en público allí, Manuel Reyes, comentó en público y lo hizo como un obsequio muy fraterno para mí, comentó cómo se hizo espiritista. Y él dijo, un libro me produjo una convicción irrenunciable. Un libro me abrió al espiritismo, Fundamento del Espiritismo. Bueno, de modo que tengo muchísimos casos así en diversos países de América y del mundo. Ahora, desde otra mirada, también ocurre lo siguiente. Hay muchísimos centros espíritas que utilizan el libro como texto. Y hay algunos centros espíritas y líderes espíritas que utilizan el material del libro sin decir su origen ni procedencia. Y me he encontrado además en revistas textos tomados de mi libro donde han sido cortados ciertos trechos. Obviamente aquellos donde yo sostengo, como sostuvo Kardec, que el espiritismo no es religión. Es una filosofía espiritualista, racionalista, librepensadora, que no es, y que el proyecto de Kardec jamás fue hacer de esto una religión. Pues hay una buena cantidad de espíritas que pertenecen a organismos internacionales y a centros afiliados a esos organismos internacionales que se sirven de fundamento del espiritismo como elemento de apoyo, toman ciertos capítulos
pero otros no los toman, es decir, aquellos que no les parece conveniente. Claro. Y en el peor de los extremos, en el peor de los casos, me he encontrado, eso sí, excepcionalmente, pero me he encontrado que hay espíritas bastante radicales en su religiosidad. Yo no discuto su buena fe, sus buenas, pero son sumamente cerrados en esta materia, que incluso prohíben la circulación, la venta y la adquisición del libro Los Fundamentos del Espiritismo. Y creo que está entre los asistentes un gran dirigente espírita español, que es David Santamaría. No sé si está otra líder importante, que es Pura Argelich, pero estos amigos catalanes, particularmente Pura, más de una vez me han comentado que en eventos espíritas aquí en España el libro ha sido explícitamente prohibido. Y yo digo, prohibido en la España donde se produjo el auto de fe que quemó los libros de Kardec. Así es. Prohibido en el nombre de la fraternidad. De modo que, bueno, unas son de cal y otras son de arena. Pero yo estoy sumamente feliz porque en líneas generales el libro sirve a los espíritas, kardecistas, librepensadores, y también sirve a los espíritas que no coinciden plenamente con él, particularmente en los aspectos religiosos, evangélicos y cristianos, y no hay problema, porque el libro, en definitiva, está concebido para ser útil, pero no para ser tomado acríticamente, ni mucho menos tener que ser aceptado en su totalidad, sino que sirva a cada uno lo que a cada quien le sea de provecho. Muy bien, John. Te voy a tener una pregunta de seguimiento sobre eso en un momento. Porque también tengo algo importante que compartirte. En la Escuela Espírita de Allan Kardec, recordarás que en aquella visita a Venezuela traímos una cantidad voluminosa de libros. Y estos se fueron agotando a través del tiempo. Pero un buen amigo de aquí, que está aquí en el público, nuestro amigo Junior Colón, se dio a la tarea de encuadernar, de conseguir una imprenta de encuadernación para que ese libro quedara en nuestras bibliotecas de una manera bien duradera. Así que hizo un trabajo en donde lo hermoseó, consiguió la persona que se encarga de esto, varias personas nos pudimos beneficiar de que cuando se agotara esa edición, tener la nuestra para poder dejarla en herencia. Y eso lo ato con la pregunta que te había hecho sobre esa revisión posterior que vas a estar haciendo, sobre esa nueva edición, e incluso mencionaste ampliación de capítulos o adición de capítulos nuevos. ¿Podrías darnos algún acercamiento a en qué dirección vas? ¿Qué estás pensando? ¿Qué has notado que te gustaría cambiar, modificar o añadir? ¿Cómo no, José? Agradezco mucho al amigo Junior Colón, si no escuché mal, ¿no? Sí, correcto. Esa iniciativa tan bonita y que para cualquier autor es una gran satisfacción. Pues mira, hay muchos temas en la revisión continua que suelo hacer de mi propia manera de pensar. Yo, conforme a los principios que sustento, creo en el progreso eterno y creo en la evolución, creo en el cambio y no en las posturas conservadoras, estáticas. Y así como nosotros decimos con todo respeto que la doctrina espírita tiene que ser continuamente revisada y actualizada, siguiendo la propia recomendación de Kardec. Así como decimos que los postulados básicos del espiritismo 150 años después de Kardec permanecen con toda su fuerza, su vigencia, su lozanía, su frescura, su capacidad de convencimiento, hay que decir con toda claridad, que hay opiniones de Kardec
y opiniones de los espíritus, que al fin y al cabo son seres humanos sin cuerpo físico y no dioses, opiniones de los espíritus que fueron pronunciadas a mitad del siglo XIX, que no reflejan esas opiniones lo que la cultura, la ciencia y el progreso han conquistado 150 años después. Eso tiene que ser revisado. Y Kardec hoy, esté donde esté, desencarnado probablemente o no, Kardec tiene que estar conforme con eso, porque lo contrario, convertimos las obras de la codificación en una Biblia absoluta, eterna, inmodificable. Entonces, el espiritismo no tiene nada que temer de ser revisado y actualizado. El propio Kardec decía de una manera mucho más firme que si tuviese en un punto, estuviese en el error, debería rectificar y continuar avanzando. ¿Y por qué si repetimos esa frase de Kardec le tenemos temor a la necesidad de la actualización? Pero el ejemplo debe entrar por casa. Yo he tenido opiniones en el espiritismo que hoy en día no las tengo. He cambiado conceptos. La experiencia, el estudio me han demostrado que debía modificar conceptos y estoy abierto siempre a ese cambio. Entonces, a medida que voy revisando y me encuentro que algún concepto ha sido modificado, pues hay que revisar con eso. Voy a poner un solo ejemplo. En las ediciones originales de Fundamento del Espiritismo, yo llegué a sostener y cité a Gabriel Delan en su libro La evolución anímica, cuando este gran pensador, este gran maestro del espiritismo, sostuvo el concepto de que la memoria del ser humano se encuentra localizada en el periespíritu. Y los argumentos de Delan a mí, a mis 20 años de edad, me convencieron. El proceso de estudio espírita posterior, mi propia formación como psicólogo clínico y los estudios de otros autores espíritas me llevaron a la convicción de que en este punto el gran pensador francés no había acertado. Y yo introduje las modificaciones necesarias en mi libro. Y así lo he hecho con otros puntos más. Y, por ejemplo, para la edición brasileña, la nueva edición brasileña, que la profesora Leile Cacachi está trabajando en ello, he incorporado 2 capítulos nuevos. Uno, sobre un tema que ya está tocado en los fundamentos del espiritismo, pero por su trascendencia necesita mayor profundidad. He incorporado un capítulo titulado Visión Espírita de Jesús, por la importancia que tiene el personaje, este gran maestro, hombre y no Dios, este gran pensador, este gran profeta, este gran avatar del progreso espiritual. He escrito un capítulo sobre la visión espiritista de Jesús, recogiendo además textos que en la época de Kardec no se habían descubierto, manuscritos, estudios de los evangelios, porque hay que decirlo claramente, el libro del Evangelio según el espiritismo, y es lo que sostengo en este capítulo, es un libro que está centrado en un tema, que es la doctrina moral de Jesús. Y Kardec dice, en la introducción de este libro, dice Kardec, sobre Jesús hay 5 cosas: sus palabras, sus hechos, los dogmas de la iglesia, los milagros y las profecías que se le atribuyen y la enseñanza moral. Y dice Kardec en la introducción del Evangelio según el espiritismo, el objeto exclusivo, esta es la palabra que utiliza Kardec, el objeto exclusivo de este libro es la enseñanza moral. Entonces, porque en los tiempos de Kardec, los conocimientos que había producidos por la arqueología, por las distintas disciplinas que hurgan en la historia, en el pasado cultural, estaban muy reducidas todavía. Y lo que se ha descubierto
sobre los esenios, sobre otros grupos culturales, religiosos, en la cultura de la Judea y la Palestina de entonces, hoy no estaban a disposición de Kardec. Por eso Kardec se ocupó fundamentalmente de la enseñanza moral de Jesús. Los que han querido convertir eso en un libro de religión cristiana están adulterando el propio sentido de Kardec, la doctrina moral de Jesús, que es la misma doctrina moral espírita, pero no los dogmas de las iglesias cristianas. Bueno, he querido incorporar un capítulo sobre una visión moderna, laica, con historicidad y con los estudios científicos sociales alrededor de Jesús y su doctrina moral. Y el otro capítulo que he incorporado para esta nueva edición brasileña es el del humanismo espírita. Cada día que ha transcurrido en estas últimas décadas, yo me he convencido de que una de las palabras que mejor se amolda a la visión espírita es el término humanismo. Porque la preocupación fundamental del espiritismo es darle al ser humano un lugar esencial a través de la instrucción y a través del amor. Entonces, el espiritismo es realmente una antropología trascendental y moral. Por eso es un humanismo. De modo que he incorporado estos dos capítulos que me parece que no están debidamente desarrollados en las ediciones hasta ahora de este libro. Muy bien, así que desde ahora estamos pendientes a cuando se logren esas reediciones y esos cambios, porque obviamente tendremos una segunda edición desde la Escuela Espírita Allan Kardec, autorizada por John. Estupendo. Yo también tengo una curiosidad que tal vez otras personas compartan, principalmente quienes conocen tu trayectoria a través de las décadas. Sabemos que algunas de las personas, de las personalidades que citas o que mencionas en el libro, algunas de ellas las conociste personalmente. Un Hernani Guimaraes Andrade, hablas de el propio Chico Xavier, hablas de Humberto Mariotti y mencionas a muchas otras, por supuesto, pero nos gustaría saber si entre las tantas personas con las que has compartido a través del tiempo y que figuran en tu libro, si quieres compartirnos algunas anécdotas con esas imponentes figuras. Con mucho gusto, José. Bueno, yo he venido realizando a través de las conferencias de CIMA que dirige nuestra querida Yolanda Clavijo desde Caracas. He venido realizando una secuencia de programas, de exposiciones, titulado Mis Encuentros con. Entonces comencé con mi encuentro con David Grosswater, dejando un poco para los amantes de la historia del espiritismo hurgar y documentarse allí. Empecé con David Grosswater, seguí con mi encuentro con Pedro Barbosa de la Torre, luego presenté recientemente mi encuentro con Humberto Mariotti. Y la lista es larga. Conforme lo he conversado con Yolanda, lo iré haciendo paulatinamente para no ocupar el espacio completo de las conferencias CIMA, sino de cuando en cuando. Pero por allí viene, por ejemplo, mi encuentro con Pietro Ubaldi. Ubaldi fue un personaje notable que yo conocí a los 21 años de edad. Él vivía en una pequeña población cercana a Santos, en Brasil, en San Vicente, y mi encuentro con Ubaldi fue el encuentro de un joven de 20 años con un hombre mayor, con un hombre al cual, como solía yo hacer, me convertía en una esponja para obtener toda la información posible. Ubaldi trató directamente con Ernesto Bozano, por ejemplo, y las informaciones que tengo sobre Ernesto Bozano las contaré en esa conferencia, son sumamente interesantes. Luego sus diálogos con Teilhard de Chardin, luego sus experiencias que él no le gustaba que se dijeran que eran mediúmnicas, sus experiencias en Italia,
y luego, por sugerencias de lo que él llamaba su voz, su traslado a Brasil. Y cuando yo le preguntaba a Ubaldi, por ejemplo, don Pietro Ubaldi, dígame una cosa, ¿cuál es su relación de su visión, de su cosmovisión, producida en una obra inmensa, una secuencia de decenas y decenas de libros, en series? Le preguntaba a Ubaldi sobre su relación con Kardec. Él me decía de su enorme respeto por Kardec y que Kardec era una referencia muy importante, pero compartía con Kardec ideas básicas sobre Dios, evolución, reencarnación, pero Ubaldi no compartió la teoría kardecista, la teoría espírita de la mediunidad. En esa conferencia explicaré ampliamente lo que era para Ubaldi las noures, las corrientes nóuricas, las corrientes mentales, en fin, su relación con la Federación Espírita Brasileña, su encuentro y desencuentro con la FEB, con Chico Javier. Todo eso es un programa interesantísimo sobre Ubaldi. Bueno, así como Ubaldi, tengo por allí mi encuentro con William Colón, que es tengo muchísimas cosas que decir. Por ejemplo, mi encuentro con los espiritistas cubanos de la antigua Confederación Espiritista Cubana. Creo que soy, que yo sepa, prácticamente la única persona encarnada que puede dar testimonio directo de los encuentros con los líderes que fueron de la Confederación Espiritista de Cuba y de la CEPA en Cuba, como Rodolfo Rigal Rusias, Nicolás Medina Escaño, Juan Quiroga y otros más. Y yo les extraje a ellos informaciones en el año 1970, algo así. Les extraje a ellos informaciones muy importantes para la historia del espiritismo cubano y panamericano. Por ejemplo, cómo fue derrumbada la estatua de Allan Kardec en La Habana por una patrulla del Partido Comunista Cubano que acabó con todo lo que era espiritismo en Cuba en aquella época. Clausuró las editoriales, acabó con la Clínica del Alma, primer intento de hacer en América Hispana, porque ya había en Brasil, en América Hispana, una institución sanitaria dirigida por médicos que trabajaran con el tema de la obsesión y desobsesión. Bueno, y ellos me explicaron todo eso. Yo conozco de fuentes primarias eso, así como qué ocurrió con la desaparición de la Confederación Espiritista de Cuba en 1963. Eso lo voy a contar. Y así por consiguiente, mi encuentro con José Casanovas Jardén, uno de los pensadores espíritas más importantes del siglo XX, este catalán, este español de Barcelona, mis encuentros con tantos otros de cada país, con Natalio Ceccarini, con Hernán Guimaraes Andrade, con muchísimos más. De modo que es una serie que espero que la vida me dé ánimo todavía y posibilidades para contarla y dejarla como un testimonio para quienes aman la historia del espiritismo. Perfecto, John. Creo que entonces, por lo que menciona, debes estar enriqueciendo al amigo Walter Pérez allá en Cuba, que está recopilando y rescatando parte de esa información, ¿verdad? Sí, le he brindado bastante información y estoy dispuesto a apoyarlo en ese gran esfuerzo que está realizando Walter por escribir un trabajo universitario sobre la historia del espiritismo en Cuba. Excelente. John, y en vista de que tu libro lleva por nombre Los Fundamentos del Espiritismo y se va por esa línea, por supuesto, basándose en bibliografía, autores, pensadores, investigadores y demás, sobre lo que deben ser las bases, lo primario, desde donde parte toda la filosofía espiritista. Habiendo tenido ese recorrido y ese eco de arte con tanto personaje que hoy día lo miramos en el pasado, pero que todavía ejercen influencia en muchos de nosotros hoy día,
¿Qué piensa John Aispurua sobre los fundamentos del espiritismo de cara al próximo milenio, de cara a los próximos años, de cara a los cambios que estás teniendo la oportunidad de observar y de tú mismo vivir, John? Sí, yo siempre he sostenido, José, la idea de que convendría a los espíritas, convendría. Lo que pasa es que ya yo abandoné cualquier esperanza de convencer a nadie de nada. Pero digo yo que convendría a los espíritas siempre a la hora de discernir sobre esta materia, separar dos conceptos. Una cosa son los postulados básicos del espiritismo. Otra cosa son las interpretaciones acerca de esos postulados. En mi opinión, los postulados espíritas son leyes de la naturaleza. Son fácticos, son hechos reales. En unos casos más demostrables que en otros. El concepto de Dios, por supuesto que no le pertenece al espiritismo. El espiritismo ni lo inventó ni lo descubrió. Pero el espiritismo tiene una modalidad interpretativa de Dios. En mi opinión, la más apropiada es la que aparece en la respuesta a la pregunta número 1 del libro Los Espíritus. ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios? Inteligencia suprema, causa primera y creadora de todas las cosas. Esa es una respuesta magnífica, deísta, cósmica, universal. Con todo respeto, a partir de allí, cuando el maestro Kardec se esmera en darnos argumentos de que no hay efecto sin causa y por lo tanto el universo es el efecto, Dios es la causa, y Dios hace Kardec unas inferencias lógicas que no solo las ha hecho él, las han hecho numerosos teólogos también y filósofos. Dios es único, Dios es eterno. Si Dios no fuera único, habría otros dioses. Dios es eterno porque si no tendría fin. Dios es omnipotente porque todo lo puede. Todo eso es antropomorfismo. Todo eso es lenguaje antropomórfico. Que Dios es bueno, que Dios premia, que Dios recompensa o que Dios se disgusta. Todo eso es lenguaje antropomorfizado. Porque es que no hay otra manera. Si se desciende de la respuesta inicial, de causa primera de todas las cosas, inteligencia suprema, si pasas a lo demás, ya entras en el lenguaje humano. Dios es bueno, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, lo sabe todo, lo puede todo. Todo está filtrado allí por el lenguaje y la comprensión humana. Como postulado, personalmente, yo me quedo con la respuesta número 1 que dieron los espíritus a Kardec. A partir de allí son suposiciones, inferencias que los humanos nos hacemos para intentar, siendo nosotros relativos, los humanos nos hacemos para intentar entender lo absoluto que es Dios. Pues yo me quedo con la causa primera y no entro a discernir sobre si es único, omnisciente, si es bueno, y mucho menos cuando se le atribuye a Dios que perdona, que castiga, que premia. Creo que eso es lenguaje absolutamente antropomórfico. Veo en el espiritismo fortaleza ese concepto. El espíritu, obviamente. El espíritu es la raíz del espiritismo. Hay espiritismo porque existe el espíritu. Y el espiritismo es una construcción teórica y práctica que da una base fundamental para sacar el concepto del espíritu o del alma, como quiera llamarse, de la conciencia, del ego, del psiquismo. Son términos. Bueno, cuando se quiere concretar la idea del espíritu, el espiritismo ofrece argumentos importantes, porque si no es así, el espíritu queda retirado, queda limitado a las explicaciones religiosas tradicionales de un alma que por fe se cree en ella, que se supone que después de la muerte vamos al cielo o a otros lugares, depende. Pero el espiritismo le da un sentido circunscrito, palabra que emplea el propio Kardec. Bueno, y esa realidad del espíritu se logra a partir de dos procesos en los cuales hay más evidencia práctica y experimental. Uno, la mediunidad. Porque nadie mejor
que los espíritus pueden hablar del espíritu. Claro. Porque ellos son la realidad del espíritu. Sin mediunidad, esos espíritus quedan condenados a una eternidad silente. O como yo digo, para utilizar el lenguaje de la época de Mandela, quedan condenados al apartheid, segregados. Sí. Van a un mundo espiritual, al ostracismo, fuera de nuestra realidad. Y los espíritus son seres humanos, unos encarnados, otros desencarnados. Los encarnados iremos para aquella dimensión y de aquella vienen para acá, a partir de lo que enseña el otro postulado, la reencarnación, sobre el cual se puede trabajar experimentalmente, como ya hay bastante evidencia de ello. Hasta allí tiene que ver con los postulados básicos. Naturalmente, el concepto del periespíritu es importante como elemento de la visión espírita del espíritu. Y sobre la pluralidad de mundos habitados, no es exclusivamente una tesis espírita, es un concepto que el buen sentido, la lógica, nos lleva a pensar de las posibilidades de vida inteligente en otras dimensiones, en otros escenarios universales, aunque no tengamos evidencia de ello, o por lo menos la evidencia necesaria. Esos son los postulados espíritas. A partir de allí, interpretaciones, opiniones, desarrollos, son parte de un proceso que está sometido a cambios. Voy a poner un solo ejemplo. Cuando Kardec en el libro de los espíritus, con el apoyo de los espíritus, presenta el libro tercero de ese libro, magnífico trabajo, las llamadas leyes morales, que él también llamó leyes divinas, pero me es suficiente con leyes morales. Cuando Kardec plantea las leyes morales y entra, por ejemplo, en la ley de adoración, conservación, destrucción, de progreso, de ley de libertad, ley de igualdad, plantea el tema de ley de sociedad. Pero ese tema que coloca al espiritismo en una perspectiva de avanzada en su tiempo, el espiritismo nació como una filosofía de vanguardia, de avanzada, por los derechos humanos, por las causas más nobles, la igualdad entre hombres y mujeres, la negación de la esclavitud, que es un oprobio, y todo eso. Pero necesariamente Kardec y los espíritus construyeron aquella sociología espírita con los cánones del siglo XIX. Y pongo un solo ejemplo. Los espíritus le dicen a Kardec, cuando él plantea el tema de la igualdad entre el hombre y la mujer, los espíritus dicen, sí, igualdad de derechos dentro de la diversidad de funciones, que es la visión clásica. Pero dicen los espíritus, que el hombre se ocupe del trabajo en la calle para proveer al hogar y que la mujer se ocupe de los quehaceres del hogar. Yo quiero saber qué espírita, qué mujer del siglo XXI acepta eso. Eso está así textual en el libro de los espíritus porque responde a la visión decimonónica. Decirle a la mujer que se tiene que quedar en su casa criando los hijos y atendiendo la cocina y que el hombre tiene que trabajar en la calle. Es la visión decimonónica. Eso no puede ser revelación de Dios, no, eso no puede ser eso. Es una concepción social que tenía Kardec y que tenían los espíritus de la época. No sé, es que es demasiado evidente. Entonces eso tiene que ser considerado en la óptica actual. Lo mismo la opinión de Kardec en un trabajo publicado en Obras Póstumas, La teoría de la belleza, cuando aparece una frase muy infeliz de que un negro puede ser bonito para una negra como un gato para una gata. Responden a una sociología del siglo XIX. Lo que no significa, en mi opinión, lo aclaro de una vez, lo que no significa que Kardec sea racista. No, no puede ser racista un pensador como Kardec que dice que el espíritu no tiene sexo y que encarnamos como hombres y como mujeres y que encarnamos en América y en otra encarnación en África. No, pero en la concepción sociológica se deslizaron opiniones del siglo XIX. Entonces, cuando yo encuentro movimientos espíritas
que se oponen a lo que la CEPA ha planteado, la actualización del espiritismo, yo me hago la pregunta, ¿y qué pretenden? ¿Que el espiritismo del siglo XXI siga repitiendo como un papagayo conceptos del siglo XIX que no responden de ninguna manera al pensamiento ni científico ni cultural de la actualidad? Entonces, los postulados básicos están allí, las opiniones y desarrollos de los espíritus y de Kardec y de otros autores tienen que ser mirados con un lente analítico, crítico y siempre buscando que el espiritismo esté vigente. Perfecto, John, y muy de acuerdo con todo lo que traes. Constantemente nos parece un reto y un deber a la misma vez hablar de contextualización, hablar de evitar el anacronismo, evaluando el pasado con los estándares del hoy, ubicándonos en su tiempo y espacio, reconociendo la nobleza del intento de algunos conceptos y lo errado que estaban en aquel momento y todavía hoy, para quien piensa de esa manera. Así que ese ejercicio de libre pensamiento al que Kardec mismo invitaba, y él se llamaba a sí mismo libre pensador, como que ha quedado rezagado en una mayoría espírita que, como bien tú dices, se van literalmente al texto, a la letra y no al espíritu de la letra. Pero eso nos lleva también a otra pregunta y me parece que tal vez sería la última, John, para ir cerrando con nuestra entrevista de esta mañana. Ahora mismo podemos ver que existen y se están formando asociaciones científicas antimaterialistas, investigaciones sobre la conciencia, le llaman también los fenómenos anómalos de ingeniería, se le llaman investigaciones sobre la memoria extracerebral, se le dan distintos tipos de títulos y nombres y tú y yo sabemos como espiritistas que están investigando al espíritu en sus distintas manifestaciones y en diferentes formas o desde distintos ángulos. Pero primordialmente se están agrupando científicos de múltiples disciplinas que están comenzando a hablarse entre ellos, que están comenzando a relacionar conceptos y parecería que están comenzando a descubrir lo que el espiritismo plantea. Sí, evidentemente hay todo un proceso de investigaciones múltiples, algunas relacionadas entre sí, otras sin conexión entre sí. Responde a aquel fenómeno que en una bonita metáfora llamó Marilyn Ferguson, llamó la conspiración de Acuario. Una metáfora, en el sentido de que hay conspiradores, en el buen sentido de esta palabra, que son investigadores libres, científicos, no adscritos a ningún dogma, gente pensante que investiga, a veces vinculados a universidades y a veces en sus propios campos y en sus propios laboratorios y procesos y reflexiones, y todos pareciera que convergen en una visión dualista del hombre y del universo. Es decir, la visión dualista de espíritu-materia, aquello que muy bien los espíritus y Kardec colocaron como las dos grandes realidades, la material y la espiritual. Y esa visión dualista se antepone a la concepción, en primer lugar, materialista, la concepción según la cual pues toda la realidad es material, todos los cambios dentro de la materia y la dinámica de la evolución son suficientes para explicar esta realidad y no hay, por supuesto, vida después de la muerte, no hay trascendencia espiritual, no hay espiritualidad en el sentido trascendente, no hay Dios en el sentido de fuerza superior creadora del universo. Entonces, desde muchas perspectivas se están produciendo investigaciones de este tipo. Un área que tiene que ver con mi campo profesional y he dictado algunas conferencias en colegios de psicólogos, es la que tiene que ver con la visión transpersonal, a la cual yo he invitado siempre a los espíritas a que no hace falta ir a la universidad para estudiarla. Hay libros de divulgación de la corriente transpersonal que evidentemente es una respuesta
a la visión del behaviorismo americano, del conductismo tradicional, una visión de una psicología de la conciencia, entendida incluso en su posibilidad de trascender los límites cerebrales. Entonces, en la visión transpersonal cabe el estudio del espíritu, de la conciencia, sus diversos estados expansivos, cabe el estudio de los sueños, cabe el estudio de la mediunidad, cabe el estudio de la paranormalidad, cabe el estudio de la simbología. De modo que hay solo en ese campo unas adaptaciones importantes que se pueden hacer a la visión espírita. Y lo mismo, sin caer en exageraciones, sin pretender que ya la ciencia comprobó al espíritu que no es así, o la ciencia ya le dijo que sí al espiritismo, que no es así, lamentablemente, pero sí hay aproximaciones desde el mundo de la física, de la biología, de las ciencias sociales. De modo que yo tengo la convicción, y no por fanatismo que me es totalmente ajeno, tengo la convicción de que hay una tendencia en el mundo del pensamiento moderno a colocarse entre un paradigma mucho más espiritualista que materialista, y de una espiritualidad libre que no de un dogmatismo religioso, una espiritualidad libre, abierta, que no le pertenece a ninguna iglesia, que no le pertenece tampoco al espiritismo ni a ninguna corriente filosófica. Espiritualidad como un dato humano, como un dato del ser espiritual. Entonces creo, José, en definitiva, que el espiritismo puede mirarse con cierta tranquilidad y con cierta alegría hacia el porvenir. Le veo al espiritismo mucho porvenir. Claro, hay que decirlo, hay varias corrientes dentro del espiritismo y siempre hay dos tendencias básicas, desde Kardec a nuestros días. Kardec representó la filosofía racionalista del espiritismo y apareció en la propia Francia de Kardec Rustain defendiendo la religión espírita. Esa dicotomía desde los tiempos de Kardec perdura hasta nuestros días. Sí. La mayoría de los espíritas, empezando por Brasil, la mayoría de los espíritas se adscriben a la corriente religiosa, porque hay que entenderlo como parte de los condicionamientos naturales de las personas y de las masas que tienen esta formación ancestral religiosa y que encontraron el espiritismo con la maravilla de la mediunidad, con la maravilla de la reencarnación, pero permanecen anclados en su visión religiosa tradicional. Y de algún modo hay la religión espírita. A mí a veces me preguntan, me han hecho esta pregunta para alguna conferencia: John, ¿usted cree que el espiritismo es religión? Y todo el mundo está esperando que yo diga que no. Yo digo, depende. Depende. Para la inmensa mayoría de los espíritas, claro que es una religión. Claro que es una religión. Para una parte minoritaria del espiritismo, donde estamos particularmente en el ámbito de la cepa, obviamente no es una religión. Entonces, si se mantiene aquella perspectiva, el espiritismo tendrá por venir en tanto en cuanto, como religión, satisface las necesidades espirituales de mucha gente que están, como decía Amalia Domingo y Soler, en una postura anfibia, ¿no? Al mismo tiempo en el espiritismo, al mismo tiempo en la religión. En la mañana del domingo van a misa y luego en la tarde del domingo van al centro espírita. Bueno, está bien. Eso tiene una satisfacción para mucha gente. Tiene por venir, porque hay una religión espírita que va a permanecer. Y está bien, yo creo que en general cumple una función importante. Y hay una minoría espírita que nos anclamos en la visión racionalista y que esperamos mucho de la reflexión, del estudio, de la procura de una espiritualidad libre, abierta, que atienda a los sentimientos humanos a la vez que a la razón, y que sobre todo confíe en que la evolución del conocimiento humano terminará por ofrecer un dictamen favorable a los grandes postulados enseñados por el espiritismo. Excelente, John. Realmente tenemos mucho
para llevarnos, para reflexionar, para dialogar entre nosotros mismos, para disfrutar nuevamente del libro Los Fundamentos del Espiritismo y para continuar pendientes siguiéndote en las conferencias del CIMA y en otros foros en donde nos vamos enterando. Así que invitamos a todo el mundo a que se mantenga siempre pendiente a nuestras redes sociales, en nuestra página educacionespírita.com pueden encontrar la sección de eventos y ahí también vamos a estar anunciando aquellas ocasiones en que John va a estar presentando alguna conferencia y tanta gente magnífica con la que compartimos que realmente se convierten para nosotros en constantes proveedores de educación continua, como lo que se solicita en ciertas profesiones, mantenerte actualizado a través del estudio contemporáneo. John, de mi parte, escucharte a ti, escuchar a Yolanda, escuchar a Milton, escuchar a Yacira, escuchar a tanta gente que tiene tanto que aportar, es para mí educación continua. Así que te agradecemos muchísimo. Quiero por aquí cambiar la cámara para que el público que nos acompaña también se pueda despedir de ti. Puedan saludar acá a la cámara. Por acá es que está. Y nuevamente, John, agradecerte muchísimo, agradecerle a quienes se han conectado a través de Zoom, nos están viendo remotamente y por supuesto no nos olvidamos de las personas que nos están viendo a través de nuestra página de Facebook. Esta grabación quedará para la posteridad y sobre todo invitarles a que no se pierdan de su nueva edición del libro Los Fundamentos del Espiritismo. Hágase de la suya hoy, haga un regalo que realmente va a sumarle a la vida de alguien o puede incluso comenzar conversaciones trascendentales como lo que ocurrió con David Grossbatter y con John Ainsborough hace unos años, hace como 10 años, como dice Muchas John. gracias, José. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a todos los integrantes de la Escuela Espírita Allan Kardec, a los asistentes físicamente y a todos que virtualmente nos han acompañado hoy. Un abrazo fraterno, cuídense mucho y hasta pronto. Encantado, Iván. Saludos. Un beneficio personal para hacer una anécdota de la importancia del libro y cómo ha tocado muchas vidas en todo este tiempo. En mi formación espírita, yo comencé en el nacimiento con Flavia Carón, allá en Mayagüez, vamos mucho, y luego continué mis estudios con Pablo Serrano en Humacao, porque me quedaba más cerca, ¿verdad? La distancia. Y en ese transcurso de mi formación me topé con tu libro, Los Fundamentos del Espiritismo. Y vi la importancia que ese libro tiene en la formación de muchas personas. Así que tratamos de conseguir ese libro acá en Puerto Rico y se nos dificultaba, de cierta manera, poder tener más copias acá. Quien traía esos libros a Puerto Rico era nuestro compañero Juan Albino. Y a través de él era que podíamos conseguir las copias. Pero vimos que se seguían agotando y nos preocupaba el hecho de que no tuviéramos que leerlos. Cuando surgió la Escuela Espírita Allan Kardec, quisimos traer libros de Venezuela hasta acá a Puerto Rico para pues poder tener un inventario suficiente para que otras personas se pudieran beneficiar de lo que está allí plasmado. Y el costo de envío era algo elevado que le sumaba al costo del libro. Así que la anécdota que quiero compartir es que tomamos prestado la idea de nuestro compañero Juan Albino, que era llegar hasta Venezuela con maletas vacías, poner los libros en las maletas y traerlos hasta Puerto Rico. Y en ese momento, pues fuimos José y yo para ir a buscar los libros y ahí muy con brazos abiertos y con muchas atenciones nos recibiste allá en Venezuela con la idea de poder traer esos libros hasta acá. Y nuestra preocupación realmente cuando regresábamos a Puerto Rico era pasar por el proceso de aduana y que de repente llegáramos con unas maletas pesadas llenas de libros, sin ropa, sin realmente justificar para qué era la maleta, y que nos preguntaron por qué tanto libro fundamentos del espiritismo. Eso no ocurrió, no nos abrieron las maletas en la aduana, pero nos hubiese encantado que lo hubiesen hecho,
para que para que cuando vieran todos esos libros, fundamentos del espiritismo, iba a pasar dos cosas. O íbamos arrestados, o se iban a asustar tanto que los iban a dejar pasar sin hacer más preguntas al mundo. Así que nada, quería compartir esa anécdota de nuestra experiencia trayendo los libros a Puerto Rico y por qué era tan importante el hecho de dar el viaje como el objetivo de obtener tus libros y poder leerlos. Gracias por el estudio. Gracias, Iván. Gracias, Iván. Un abrazo. Pues ahora sí, John, te dejamos ir. Agradecidos nuevamente. Esperamos que tengas un excelente día y seguimos en la marcha. Igual, aquí estamos con el calor del verano europeo, que se parece un poco al calor allí típico de la isla antillana. Gracias, John. Gracias a todas y a todos. Un abrazo. Un abrazo. Hasta muy pronto. Cariño para todos. Hasta pronto.